Bueno, quiero arrancar contándoles acerca del modelo de seguridad y privacidad de la información, como lo llamamos desde el ministerio es el MCPI. Denme un segundo, voy a cronometrar también mi tiempo para ver si alcanzamos a hacer una sesión de preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de este modelo de seguridad y privacidad de la información? Tiene dos objetivos especiales. El primero es promover el uso de mejores prácticas en seguridad de la información como base de la aplicación del concepto de seguridad digital en todas las entidades públicas del Estado colombiano. Y como segundo gran objetivo, el modelo de seguridad está enfocado a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Estos son los tres principios más relevantes de seguridad de la información. Más adelante vamos a ver los conceptos para quienes no lo tienen claro, qué significa cada uno de estos principios. Este es el ciclo de operación del modelo de seguridad y privacidad. Todas las entidades deberíamos arrancar con un diagnóstico, identificando cómo está la entidad, qué tiene, qué políticas ha definido, qué procedimientos tiene, qué controles están implementados y cómo nos estamos alineando a las normas ISO 27001 y la NIS, que está asociada a ciberseguridad. Posteriormente, después de hacer un diagnóstico y yo conocer cuál es el estado de mi entidad, inicio con una fase de planificación que, como su palabra lo dice o como su nombre lo dice, lo que se busca es que la entidad planifique cómo va a implementar este modelo de seguridad. Posteriormente se realice la implementación. Cuando nos referimos a implementaciones, que implementemos controles. Hay un ejercicio en planificación que es la identificación de riesgos de seguridad de la información. Después de yo haber hecho esa identificación de riesgos, debo identificar cuáles son los controles que yo como entidad debo implementar para poder tratar esos riesgos y en la medida o en lo que se pueda poder disminuir la probabilidad o el impacto de esos riesgos si se me llegaran a materializar. Entonces, la fase de implementación, ¿en qué consiste? En implementar controles de seguridad de la información y empezar con un tema de indicadores, empezar a medir cómo van o la efectividad de esos controles, cómo está siendo. Posteriormente, seguimos a una evaluación de desempeño. En esta evaluación de desempeño, lo que se busca es que se mida cómo se está implementando este modelo de seguridad y privacidad de la información, que se hagan algunas auditorías al sistema o bueno, al modelo. Digo al sistema porque la ISO 27001 lo llama el SGCI, nosotros desde gobierno los llamamos MCPI, pero al final es lo mismo. Y posteriormente continúa una fase de mejora continua, que yo lo llamo que es una fase después, mejora continua, pero finalmente esta mejora continua se da todo el tiempo que estamos implementando el modelo hay mejora continua. Muchas veces identificamos cuándo debemos optimizar un control, cuándo debemos crear una nueva política, cuándo debemos crear una nueva regla, y esto se debe a un proceso de mejora continua. Este es el ciclo de operación. Como les decía en diagnóstico, acá están las actividades más detalladas por cada uno del modelo. Y hoy específicamente en la fase de planificación existe que debo crear una política de seguridad de la información, debo crear un manual de políticas, debo crear unos procedimientos de seguridad de la información, deben estar establecidas unos roles y responsabilidades asociados a seguridad de la información. Y el que vamos a tratar hoy es inventario de activos de información. Después de yo haber hecho un inventario de activos, voy a hacer una identificación de riesgos y voy a generar un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información. Que supongo que esta charla o este webinar que estamos haciendo el día de hoy hace parte de ese plan de capacitación y sensibilización que se está haciendo para todas las entidades del sector con respecto a un tema puntual que es el inventario de activos. Listo, acá vuelvo a detallar. Es importante tener en cuenta que con respecto al inventario de activos,
es importante que la entidad cuente con una metodología donde se describa cómo la entidad va a hacer este inventario de activos. Y segundo, una matriz, donde tenga una matriz donde ya esté identificada y clasificada toda la información, que es el taller que vamos a hacer ahorita. Bueno, ¿qué son los activos? ¿Qué son los activos de información? Un activo de información es todo activo que genere valor para el proceso y por supuesto que contenga información. Entonces, en algunas sesiones nos preguntaban, bueno, una mesa es un activo. Sí, es un activo para la entidad, pero no contiene ni transporta ni transforma información. Estos son los activos y estos están catalogados como activos de información. Las aplicaciones de la entidad o de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones procesan información y muchas almacenan información. Los servicios web. En los servicios web tenemos información de la entidad. Las redes, a través de las redes transportamos información que está transportada en unos y ceros, pero al final se transporta información. La información física, la información digital, todo esto es un activo de información. Las tecnologías de información, cuando hablamos de tecnologías hablamos como servidores, computadores, switches, routers, firewalls, todo esto son tecnologías de información o tecnologías de TI. Y por último tenemos las tecnologías de operación. Cuando hablamos de tecnologías de operación hablamos como de sistemas propios de industria. Un ejemplo de esto son los sistemas SCADA que tienen estas grandes industrias o los sistemas de suministro de agua o los sistemas de suministro de energía. A esto hablamos con tecnologías de la operación, tecnologías que pertenezcan al negocio o al core de negocio de cada entidad o de cada empresa. ¿Cómo identificar activos? Bueno, ya vamos a entrar en materia de lo que es la identificación de activos. Se hace en 5 pasos y estos 5 pasos no son obligatorios, pero nosotros desde el ministerio los recomendamos. ¿Por qué? Porque nosotros sugerimos que acá se hacen 3 tareas en una. Primer paso, identificar los activos. El proceso de identificación de activos, nuestra recomendación es que se haga por cada proceso de la entidad y que lo realice el líder del proceso de la entidad. Cada líder debe hacer la identificación de sus activos. Por supuesto, esta identificación la puede hacer con los gestores de procesos o con las personas que más conozcan del proceso, pero ellos son los líderes y son los que al final deberían decir, esa es mi matriz de activos, esa es toda la información que yo tengo en este proceso y esa es la clasificación de mi información. El segundo paso es, yo debo identificar las características de mi activo. Entonces, yo sé que tengo una cantidad de archivos físicos y tengo una cantidad de archivos digitales. Debo identificar qué características tienen esos archivos físicos, esos archivos digitales, en qué formato están, quién es el propietario, cuál es la ubicación de esos archivos, si están en el archivo físico de gestión, si están en el archivo de gestión de cada proceso, si están en el computador de los funcionarios, si están en un SharePoint, en donde tengo la información de mi proceso. A eso nos referimos con la fase 2. Con la fase 3, en la fase 3, ¿qué hacemos? Clasificar los activos. ¿A qué nos referimos con clasificar los activos? Yo debo decir con respecto a confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿cuál es la criticidad de mi activo? Es decir, si mi archivo me lo llegaran a modificar o mi información me la llegaran a modificar, ¿cuál sería el impacto para la entidad? Ejemplo, los contratos. Si yo tengo contratos por valores de 10 millones y alguien llega y le pone un 0 adicional, me va a cambiar el valor del contrato. ¿Cuál sería el impacto que tendría la entidad si llegara a suceder eso? O si se llegara a divulgar información que no se deba divulgar. Cuarto,
yo debo gestionar o debo realizar el índice de información clasificada y reservada. Y cuando les digo que acá hacemos 3 tareas en uno, la primera es identificar los activos de información, la segunda es generar el índice de información clasificada y reservada, que ahorita lo vamos a ver, pero básicamente este índice de información clasificada y reservada es poder generar el inventario de la información de la entidad que debe ser controlada y que está clasificada o reservada. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y por último, voy a identificar qué de mi información o la información de cada proceso contiene datos personales y qué tipo de datos personales tiene. Ustedes saben que todas las entidades de forma anual deben reportar ante la superintendencia qué bases de datos contienen con datos personales. Entonces, ¿qué decimos nosotros desde el ministerio? Aprovechen este ejercicio de identificación de activos para también identificar qué de estos activos tienen datos personales para que así se les pueda facilitar el ejercicio de poder reportar estas bases de datos. Y no solamente por eso, sino que al identificar ustedes qué información contiene datos personales y de qué tipo, les puede dar a ustedes también un indicio de qué tan crítica es la información que ustedes tienen en cada uno de sus procesos. Entonces, voy a terminar como con 4 diapositivas más y vamos a empezar a hacer un ejercicio o un taller de identificación de activos. ¿Cómo hago la identificación de activos? Nuestra recomendación es: tomen las tablas de retención documental de cada proceso como un insumo importante. Recuerden, y acá puse un ejemplo, que es el ejemplo que está a mano izquierda, es una tabla de retención documental de referencia que quise colocar, y acá hace referencia a actas de comité de coordinación, actas de comité interno de gestión documental, actas de comité de mejoramiento de procesos, circulares, informes. Todo esto le empieza a dar a uno indicios de cuál es la información que tiene el proceso. Entonces acá ya sé que este proceso tiene informes de gestión, tiene comunicaciones oficiales, tiene registros de asistencia, tiene actas, tiene soportes y anexos. Bueno, y ya. Entonces, primer insumo que ustedes pueden utilizar para poder identificar los activos, tomen las tablas de retención documental de cada proceso. Segundo insumo que ustedes pueden utilizar para arrancar con la identificación de activos, tomen la caracterización de su proceso, del proceso para el que van a identificar los activos de información. Y especialmente tomen las salidas, que al final es el producto que se genera desde cada proceso. Acá también quise tomar la caracterización de un proceso de nosotros dentro del ministerio y coloqué, y ahí estoy señalando y resaltando. Yo sé que la letra se ve muy pequeña, pero dentro de las salidas dice Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP 2. Concepto de la continuidad, estudio previo. Resolución de la adjudicación, resolución de la declaración de desierto, las PQRs. Todo esto son activos de información. Entonces, ya lo vamos a ver cómo lo hacemos, pero este es el primer paso, identificar los activos de información. Otra forma que ustedes pueden hacer es ir proceso por proceso, persona por persona que pertenece de cada proceso y sentarse a decirle, bueno, ¿usted cuál es toda la información que usted maneja? Esta es una tarea mucho más larga, pero pues es una tarea también o es una forma también válida de realizar un inventario de activos. Nuestras recomendaciones, háganlo así, es mucho más fácil tomando las tablas de retención documental, tomando la caracterización del proceso y luego lo que no esté ahí, si empiezan a detallarlo con cada persona que pertenece al proceso. Segundo, identifiquen las características del activo. Entonces acá les estoy dando un ejemplo de la matriz que ahorita vamos a identificar. Por cada activo debemos identificar a qué proceso pertenece, cuál es el nombre, cuál es la descripción, quién es el propietario. Y con respecto al propietario, nuestra recomendación desde el ministerio también es: el propietario debería ser el dueño de cada proceso o el líder de cada proceso. Este debería ser el propietario.
pero ustedes dentro de cada entidad pueden definir que el propietario, por ejemplo, de toda la información que esté relacionada con el ciudadano es atención al ciudadano. Independientemente desde qué proceso se maneje, puede ser atención al ciudadano. Eso es una definición que cada uno de ustedes debe dar en la entidad. Nuestra propuesta es que si yo desde el proceso del área jurídica emito conceptos jurídicos, genero contratos, gestiono, no sé, voy a decir, actos administrativos, el área jurídica sea el propietario de esta información. Es mucho más práctico. Entonces, segundo paso, identifico las características del activo. Tercer paso, clasifico mis activos con respecto a confidencialidad, como lo ven en la matriz de arriba, con respecto a confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Para qué? Para yo obtener cuál es la criticidad de mi activo. La confidencialidad, y esta es una pregunta que nos llega mucho en el ministerio y nos la preguntan mucho todas las entidades, es: la confidencialidad debe estar dada entre información pública reservada, información pública confidencial. Se me olvidan cuáles son las otras categorías en este momento, pero ya las vamos a revisar. Y siempre es que tomen como referencia la ley 1712 del 2014, donde acá dice cuál es la información pública reservada. Entonces, en el momento que estemos clasificando mi información, yo tengo mis actas, como lo vimos ahorita en la tabla de retención, yo tengo mis actas de comités de coordinación. Y resulta que cuando estoy clasificando mi información, o normalmente alguien me dice: uy, no, eso es reservado, esas actas nadie las puede ver. No, eso póngale que tiene la clasificación más alta. Para que el tema no quede subjetivo y esta clasificación no quede tan subjetiva, siempre acótenlo a la ley 1712 de 2014, donde nos da la definición de qué es una información pública reservada. Y acá me voy a detener un poquito, y la información pública reservada corresponde a lo que trate con defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, el debido proceso a la igualdad de las partes en los procesos judiciales, los derechos de la infancia y la adolescencia, la salud pública. Y bueno, ahí en la ley está qué está exceptuado y la definición de cada uno. Entonces, para retomar este punto, cuando estén clasificando los activos en el ítem de confidencialidad, siempre guíense por la ley 1712 de 2014, que tiene unos conceptos muy claros y les permite que no se generen ambigüedades. Con respecto a integridad, acá lo más importante es poder, siempre vean lo más alto es que puede impactar a terceros, a otros, me puede impactar a mí, a la entidad. Ahí está el ejemplo. Si me llegan a modificar un documento, yo podría inclusive impactar a Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Este es un ejemplo. Si yo no tengo disponible mi información, podría impactar también a Procuraduría, Defensoría, a un ministerio, a Fiscalía. O sea, siempre piensen que la categoría más alta de clasificación es cuando yo impacto a un tercero. Nosotros desde el ministerio proponemos que se trabaje en 3 categorías en clasificación: alto, medio y bajo. ¿Medio qué significa? Medio significa que yo impacto solamente a la entidad, o sea, no impacto a terceros. Y bajo es que solamente impacto al proceso o a ciertas personas las puedo impactar. Esta es una forma también menos subjetiva de definir estos impactos. Para tener los conceptos claros, ¿qué significa integridad? Integridad es esa propiedad de proteger la exactitud y la completitud de la información. Es decir, cuando ahorita les colocaba el ejemplo de si alguien me llega a alterar un documento y llega a colocarle un 0 a un contrato de 10 millones, queda un contrato de 100 millones. Acá se está violando el principio de integridad. O resulta que no le adicioné un 0, se lo quité.
entonces me quedó un contrato que era de 10 millones originalmente, alguien de forma malintencionada le quita este cero y queda un contrato de 1 millón de pesos. Estoy violando el principio de integridad. Disponibilidad. A mí me gusta colocar ese 24/7 para que siempre lo asocien con tiempo. Entonces, este principio en qué consiste, que la información yo la tenga en el momento en el que la necesito. Y un ejemplo de esto es, nosotros tenemos un sistema en el que radicamos todas las solicitudes de los ciudadanos que nos llegan, ¿cierto? Y resulta que en este momento llega un ciudadano y me va a radicar una solicitud y mi sistema donde yo radico estas solicitudes está caído. Hubo un problema en el data center, en el centro de datos, y se me cayó mi sistema de información. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento se está violando el principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque no tengo el sistema de información en el momento en el que lo necesito. ¿Cuál es el momento en el que lo necesito? Pues cuando el ciudadano viene a radicarme la solicitud. Y tercero, el principio de confidencialidad. También me gusta poner esta carita con este candado porque está asociado a que la información no se divulgue a personas a quienes no se les debería divulgar la información. Un ejemplo, en este momento la Fiscalía está investigando a un funcionario y tiene cierta información de este funcionario. Resulta que yo iba pasando y me encontré con toda la investigación, me puse a leer la investigación y ya, yo me enteré de todo el proceso que le están haciendo a este funcionario. Acá se está violando el principio de confidencialidad, porque por más de que yo sea otra funcionaria, por más de que yo trabaje en el área de seguridad de la información, por más de que yo sea el oficial de seguridad de la información, yo no tengo por qué conocer esta información. Esta información solamente la deben conocer las partes interesadas. Entonces se está violando el principio de confidencialidad. Quería aclarar esto y me devuelvo al siguiente slide. Es para que lo tengan en cuenta. Entonces uno empieza a decir, ok, yo tengo mis actas. ¿Cuál es el impacto para la entidad si se llega a violar el principio de confidencialidad? Es decir, que alguien conozca estas actas. Muchos dirán, no, las actas, pues eso los puede conocer cualquiera. Inclusive en una reunión participan tantas personas que esa acta es casi que información pública. ¿Cuál sería el impacto para la entidad si se llegara a violar el principio de integridad? Entonces muchos dicen, no, pues no, ese sí es relevante porque en las actas se dejan compromisos de que el próximo 15 de agosto se va a tener el próximo convenio interinstitucional con Ministerio de Educación y es un compromiso que adquirió el ministro. Y no se puede modificar. Si alguien llega a modificarme esa fecha y a colocarle que es 15 de septiembre, pues nos podemos ver en sanciones, nos podemos ver afectados. ¿Y cuál es el principio de disponibilidad? ¿Qué pasa si esa acta no la tengo en el momento en el que la necesito? No, nos podemos ver impactados porque resulta que ahí quedan todos los compromisos que el ministro hizo con otros ministerios o que hizo con Fiscalía o que hizo con Procuraduría. Y esto normalmente lo están pidiendo los entes de control. Si esa acta no está, pues nos podemos ver afectados de manera importante. Entonces este es el ejercicio que hay que hacer cuando hacemos clasificación de activos. Índice de información clasificada y reservada. Esto está asociado al decreto 103 de 2015, es dando cumplimiento a este decreto que se hace el índice de información clasificada y reservada. Y básicamente se los voy a colocar así. Recuerdan ahorita en clasificación vimos en confidencialidad que yo les hablaba acerca de la ley 1712 de 2014. Si alguien llega a identificar que la información debe ser pública y reservada, aquí en este índice de información clasificada y reservada, yo debo decir por qué esta información o cuál es esa excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Y les voy a explicar esta parte para quienes no lo conocen. Yo tengo un documento y bueno, no se me ocurre en este momento otro ejemplo, este es el único que se me viene en este momento a la cabeza y es, yo tengo todos los litorales de Colombia en un documento.
Tengo los puntos geográficos, tengo distribuidos cuáles son los parques nacionales, pero resulta que dentro de ese mismo documento están los puntos geográficos donde tengo bases militares. ¿Qué pasa? Esta información no la puede conocer todo el mundo, todos los colombianos, todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos pueden conocer cuáles son los litorales, pueden conocer cuáles son los puntos cartográficos donde se encuentran los parques naturales, los parques con reserva natural, un ejemplo, pero no pueden conocer dónde están las bases militares. Y eso todo está en un mismo documento. Entonces, cuando yo estoy haciendo el índice de información clasificada y reservada, yo digo, ok, tengan en cuenta que dentro de toda esta información hay una parte de ese documento que no cualquier colombiano puede verlo. ¿Por qué? Porque me puede poner en riesgo la seguridad nacional. Entonces, señores, si un ciudadano viene a pedirme los puntos cartográficos de los parques naturales o de las reservas naturales, yo se lo puedo entregar. Pero debo borrar, debo eliminar, debo ocultar la información donde están los puntos cartográficos, donde están ubicadas las bases militares. ¿Por qué? Porque puedo poner en riesgo la seguridad nacional. Entonces acá digo, en este índice de información clasificada y reservada, digo, ¿este documento tiene una excepción? Sí, hay una excepción porque se puede leer todo menos, o sea, hay una excepción, excepto la parte donde están los puntos cartográficos de las bases militares. Ok, listo. Paso a la siguiente columna, fundamento constitucional o legal. Dígame por qué esa información está excepcionada, es decir, dígame por qué no la puede conocer cualquier colombiano. Ah, no, mire, es que de acuerdo al artículo 18 yo puedo poner en riesgo la seguridad nacional si divulgo esa información. Entonces, ahí debo decir por el artículo 18 de la ley 1712 de 2014. Ok, ¿cuál es el fundamento jurídico? Entonces ahí está literal A, B, por la seguridad nacional, por el derecho de los niños, ¿se acuerdan que ahorita lo leímos? Entonces acá digo A, por defensa nacional, literal A. ¿Cuál es la reserva? ¿Es parcial o es total? Hay documentos que son reservados totalmente. En este momento no se me ocurre un ejemplo de cuáles son, pero ustedes saben que hay documentos que no cualquier ciudadano puede ver, inclusive solamente pueden conocer ciertas personas. Eso quiere decir que tiene reserva total. En el caso del ejemplo que les estoy colocando, tiene reserva parcial. Solamente una parte no puede ser conocido por cualquier ciudadano. ¿Cuál es la fecha de clasificación? Ah, no. Hoy empezamos a hacer todos estos documentos y quedó desde hoy. ¿Y cuál es el tiempo de clasificación? Esto está dado por la ley y la clasificación es ilimitada en años y la reserva puede durar como máximo 15 años desde la creación del documento. Esto está basado en algunas leyes, pero ya están definidos cuáles son los tiempos de clasificación de la información. Me adelanto con el tema de datos personales, pasamos a la siguiente fase y es, entonces, de mi activo, ahorita estamos hablando actas, yo identifico si contiene datos personales, sí o no, qué tipo de datos, si contiene datos personales de niñas o niños o adolescentes. Recuerden que esta información tenerla es muy crítica, es muy sensible, por eso es importante discriminar si se tiene esta información. ¿Qué tipo de datos personales tienen? Si es privado, si es público, si es confidencial, creo que es la otra categoría, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad de la recolección? ¿Por qué nosotros, entidad, estamos recolectando esa información? Y recuerden que siempre que vamos a recolectar información de datos personales, debemos tener la autorización para el tratamiento de los datos personales. Y acá, cuando nosotros hablamos en el Ministerio del modelo de seguridad y privacidad de la información, acá estamos hablando de privacidad. Y es que nosotros debemos tener una autorización del ciudadano para poder recoger esos datos. Para muchas entidades y en especialmente el gobierno nos sucede esto, y es que nosotros necesitamos recolectar esta información por el objeto o por la naturaleza de nuestra entidad. Pero esto debe estar autorizado o el ciudadano debe estar informado para qué estamos haciendo esta recolección de datos personales. Listo.
Entonces, vamos a empezar ya con el ejercicio práctico y lo vamos a ir haciendo para que ustedes vayan viendo cómo se hace este ejercicio de activos. Confírmenme, por favor, si están viendo el archivo de Excel. Sí, señor. Sí. Listo, muchas gracias. Este es un... Confirmado. Muchas gracias. Este es un documento, un instrumento, una guía, una plantilla que nosotros desde el Ministerio hemos creado para aquellas entidades que aún no han iniciado con este ejercicio de inventario de activos. Nosotros lo que hacemos es facilitarles esta plantilla para que sobre esta empiecen a trabajar su inventario de activos. Claro, si quieren quitarle algunas columnas pueden quitarle, si quieren agregarle columnas las pueden agregar, pero esta es una plantilla que nosotros en este ejercicio de acompañamiento les suministramos. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Esta plantilla tiene los comentarios para que se guíen de qué deben colocar en cada una de las columnas y vamos a arrancar entonces con un ejemplo. Supongamos que yo arranqué con mi tabla de gestión documental mi tabla de gestión documental. Y en esta tabla de gestión documental, que aquí tengo una de ejemplo, entonces acá me dice cuál es la oficina productora, cuál es el código de la oficina productora y voy a ampliar un poco. Normalmente en las tablas de retención documental hay un código, hay una serie, hay una subserie, hay un tipo de gestión documental, entonces yo voy a arrancar con actas de comité de coordinación. No me acuerdo si ese fue, sí, de contratación. Bueno, ya había diligenciado una como ejemplo, entonces si la entidad tiene macroprocesos, voy a colocar acá el macroproceso, el nombre del macroproceso, que en esta ocasión yo me inventé que era gestión de recursos, el proceso de gestión de compras, el código del sistema de gestión documental, entonces vengo y miro acá, me voy a traer este. Un ejemplo. Perdón. Entonces voy a colocar ese código que está en la tabla. Identificador es un identificador para tener un consecutivo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es mi primer activo de mi matriz. ¿Qué tipo es? ¿Recuerdan cuando vimos los activos de información, los tipos de activos que habían? Me voy a volver a la matriz y esto es para que me vayan siguiendo. Acá cuando estábamos, ¿qué tipos de activos de información hay? Bueno, acá ya está formulado, simplemente es que ustedes seleccionen. En este caso es información, pero podría ser un sistema de información o una aplicación, un software, un hardware, un soporte de almacenamiento, o sea, un disco duro que ustedes tengan, CDs. Hay muchas entidades donde aún tienen información histórica en CDs, entonces hay que inventariarlas. Esto estaría en soporte de almacenamiento, servicios o recurso humano, también es un activo de información. Coloco la oficina, entonces acá este es el grupo interno de trabajo de contratación. Perdón. La serie documental, entonces esto recuerden que lo estoy tomando como guía de mi tabla de retención documental, que ahora se me perdió. Bueno, se me perdió, pero bueno, está ahí detrás. La serie documental, la subserie y el nombre. Acá este es mi activo de información. Lo voy a señalar. Este es mi gran activo de información, las actas de comité de contratación. Acá debo colocar una descripción, en este caso pues es una descripción muy general porque la verdad es que no hay mucho por detallar. Actas de contratación del comité asesor, pero por ejemplo en la de abajo dice contiene la relación de obligaciones no canceladas y reconocidas al término de la vigencia. ¿Cuál es el propietario? Recuerden, acá este es un ejemplo, supongamos que yo pertenezco al grupo interno de contratación, entonces yo soy el propietario, yo coloco grupo interno de contratación, fecha de generación de la información, es desde cuándo se están generando estas actas de comité, perdón. Actas de comité, entonces acá coloco, esta la coloqué que se empezó a hacer desde hace un mes. Antes no hacíamos actas de comité, hace un mes nos tocó empezar a implementar actas de contratación, entonces coloco acá la fecha. ¿Cuál es el custodio? Acá nombre responsable de la información o custodio.
¿A qué se debe con custodio? ¿Quién me protege? ¿Quién me resguarda esa información? Entonces, en muchas entidades, toda la documentación física siempre se la entregamos al proceso de gestión documental, donde ellos allá tienen un archivo y nos van guardando toda la información. Ellos son los custodios, porque el día que yo necesite acceder a ese expediente, tengo que ir allá, surtir un proceso y ellos me entregan y me prestan ese expediente. Es decir, ellos se encargan de custodiar, de protegerme la información. En los casos, esto es especialmente en los casos cuando la información es física, es el área de gestión documental. Cuando la información está digital, muchas veces está resguardada en los servidores, en las bases de datos, en mis aplicativos. El custodio normalmente es el área de tecnología. ¿Por qué? Porque el área de tecnología es quien me da el acceso para que yo pueda entrar a esa base de datos y pueda consultar esa información. Entonces ellos son los encargados de proteger la información o de custodiarla, como su palabra lo dice. Me detengo en esta parte porque muchas veces no es claro cuál es el propietario y cuál es el custodio. El propietario es el responsable de decir, mire, esta es la base de datos de todos los ciudadanos que yo tengo asociados al Ministerio de Ambiente. Solamente van a tener acceso tales procesos a mi base de datos. Y el custodio, lo voy a decir así, el custodio simplemente hace caso y dice, ok, solamente estos tres les voy a dar permiso para que ingresen a esa base de datos. O el propietario dice, yo quiero que toda la entidad pueda ver la base de datos de los ciudadanos que me han hecho requerimientos o que han radicado requerimientos. Entonces, el custodio le da privilegio a toda la entidad para que acceda a esta base de datos. Fecha de ingreso del activo al archivo. Bueno, esto no tiene sentido, pero es un ejemplo. Pongámosle acá que es del 2020. Y es desde cuándo esta información entró allá al activo físico, al archivo, que administra gestión documental. Entonces acá coloco la fecha, digo en qué medio está esta información. Acá tengo una opción para seleccionar si está físico o digital. En este caso puse que era físico, pero en el ejemplo de abajo puse que era digital. ¿Cuál es el medio de conservación? ¿Cuál es el medio de conservación? Entonces lo tengo en los documentos del archivo físico. En el ejemplo de abajo coloqué que está en el SharePoint de Financiera. ¿Cuál es el formato? Pues en físico el formato es físico, pero en el digital debo identificar si es un .doc, si está en Word, si está en Excel, si es por allá un archivo XML, si es un PDF, en qué formato yo tengo este activo de información. ¿En qué idioma lo tengo? Acá también ustedes pueden seleccionar si está en español, si está en inglés. Un ejemplo, los manuales que se manejan desde el área de tecnología, muchos están en inglés, entonces por eso es importante o es relevante colocar acá francés, inglés, español. Bueno, si ustedes quisieran ampliar estas opciones, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Estas son las que típicamente, pues la verdad, en las entidades no es que tengamos información en alemán, en chino, en mandarín, aunque sí se pueden tener, acá se deberían colocar para decir en qué idioma está ese documento. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de clasificación? ¿Qué hicimos acá entonces ya? Identificamos mis activos y identificamos las características de mi activo. Ahora vamos a proceder a clasificar el activo de información. Entonces, recuerden, confidencialidad, que solamente las personas que deban conocer esta información la deban o la conozcan, la puedan conocer. Entonces, acá tiene una lista desplegable. Yo identifico si es pública reservada, que fue el concepto que vimos ahorita, si es clasificada o si es información pública. Recuerden que para que no se vuelva subjetivo, pública reservada, clasificada, información pública, los conceptos están en la ley 1712, ya se me olvidó cuál es específicamente, y acá entonces ustedes dicen, venga, estas actas de comité, supongamos que tienen información que pueden afectar la seguridad nacional, entonces yo selecciono que es reservada. No, puede afectar solamente a la entidad, entonces coloco acá que es información clasificada. O cualquier ciudadano puede conocer este documento, entonces es información pública.
Integridad. Yo me pregunto, estas actas de comité de contratación, ¿qué pasa si me las llegan a modificar? Uy, no, si me las llegan a modificar, ahí quedan cuántos contratos, por qué cuantía yo los voy a hacer, acá queda estipulado todo eso. Si me los llegan a modificar, podemos tener impactos altos. Podemos inclusive contratar por un valor mayor, por un valor menor, entonces no, la integridad es alta. Pero acá puedo seleccionar alta, media o baja. Y disponibilidad, ¿qué pasa si yo no tengo esta acta en el momento en el que la requiero? No, porque esas actas normalmente Contraloría las está pidiendo, entonces podríamos afectar no solamente a la entidad, sino afectar a terceros. La disponibilidad es alta. Ah, no, eso no pasa nada, o sea, si yo no la tengo en el momento en el que la necesito, pues no afecto a nadie, entonces pongo que es bajo. Y si se dan cuenta, la criticidad del activo se va calculando de forma automática. Esta criticidad que me permite saber cuál es la información que yo tengo en mi entidad, yo ya la identifiqué, pero qué tan crítica es, porque no es lo mismo tener toda la información de la entidad que sea información reservada a que sea información pública. Los controles deben ser diferentes. Los controles yo los debo asociar o debo implementar controles de acuerdo a la criticidad de mis activos. Listo, ya identifiqué que mis activos tienen una criticidad media. Luego identifico si esta información está publicada, si está publicada en intranet, si está publicada en internet o si definitivamente está en un computador de un funcionario o está en un SharePoint. Entonces acá coloco si está publicada o no, en dónde está. En este caso, bueno, esto no tiene sentido que esté publicada porque recuerdan que era física, entonces acá ustedes colocan que no aplica. Pero el otro, que sí está digital, yo coloqué que está en la intranet en SharePoint. Listo, terminamos la clasificación de los activos de información. Ya sé qué tan críticos son los activos de mi entidad. Continúo ahora con el índice de información clasificada y reservada. Entonces, recuerden, si acá yo coloco que es pública, reservada o que es clasificada, esto inmediatamente me obliga a que yo acá debo decir cuál es el objeto legítimo de la excepción. Es decir, por qué es clasificada, tengo que venir y justificar. Entonces digo, tiene una excepción, o sea, hay una parte que no cualquier ciudadano va a poder ver, sí o no. En este caso dijimos que sí. Acá coloco cuál es el fundamento de acuerdo al artículo 18 y 19 de la ley 1712, de acuerdo al literal A, y acá me quiero devolver y es solamente para que me sigan en este ejercicio. Acá digo, este es el artículo 19, entonces acá está el literal A, B, C, D, entonces digo, por seguridad, defensa y seguridad nacional, está exceptuada mi información. La excepción es total o parcial. Ese documento definitivamente nadie lo puede conocer, ningún ciudadano, o solamente no puede conocer una parte de mi documento. Ah, no, es parcial. Hay una parte que sí se puede conocer, hay otra parte que no, entonces es parcial. ¿Cuál es la fecha de clasificación? ¿Cuál es el tiempo de clasificación? Recuerden que esto está dado por la ley. En este caso, el documento de abajo colocamos que es público y entonces acá lo que hice fue colocar no aplica, sin reserva, no aplica. ¿Contiene datos personales? Sí, porque normalmente en las actas de comité se coloca quién participó, quién va a generar el contrato, quién va a ser el supervisor del contrato, entonces sí contiene datos personales. ¿Contiene datos personales de niñas o niños? No, ninguna de estas actas contiene datos de niños. ¿Qué tipo de datos personales tengo? Entonces acá digo si es privado, si es público, si es semiprivado, si es dato sensible. Todo esto de acuerdo a la ley 1581 de 2012, que es la de datos personales. Allí están las definiciones. Sin embargo, nosotros acá colocamos cuál es la definición. ¿Qué es un dato personal público, qué es un dato personal privado y qué es un dato semiprivado? Esto también es muy importante que ustedes se rijan por estas definiciones para que el tema no quede subjetivo. Por ejemplo, el nombre y el número de cédula son datos públicos, pero la dirección de mi casa es un dato privado.
Mi número telefónico es un dato privado. Un dato semiprivado que podría ser el número de mi cuenta. El número de mi cuenta bancaria lo conocen la entidad, por ejemplo, en este caso Minty conoce mi número de cuenta para poderme pagar, y lo conocen muchas entidades para poder pues operar. Pero mi dato privado sí lo conocen solamente ciertas personas, no lo tiene cualquier persona. Entonces es importante que ustedes acá se rijan siempre por estas definiciones de acuerdo a la ley 1581, y esto también les va a dar a ustedes muchos indicios de qué tipo de información es la que tienen. Resulta que cuando una entidad, por ejemplo, Ministerio de Salud, tiene mucha información privada. ¿Por qué? Porque ellos tienen las historias médicas, donde está qué enfermedades tienen todos los ciudadanos, o bueno, los ciudadanos qué enfermedades tienen. Eso quiere decir que sus controles deben ser mucho más estrictos para que no cualquiera pueda acceder a sus bases de datos. Hay entidades que casi toda su información es pública, entonces ellos deben orientar sus controles a que nadie les modifique la información, que siempre sus bases de datos estén en el momento en el que las necesitan. Por eso es muy importante este ejercicio. Y por último, yo identifico cuál es la finalidad. Entonces acá establecer contratos en la entidad, por eso recolecto estos datos personales, y si tengo o no una autorización, que en todos los casos se debería tener, o sea, acá no debería haber un no, si yo tengo autorización para poder tratar estos datos personales. Este es el ejercicio que se hace. Al final yo tengo mi inventario de activos, entonces acá voy a tener toda mi matriz de activos de información. La matriz ustedes la pueden diligenciar por proceso, es decir, al final de todo este ejercicio se debería tener, si la entidad tiene 25 procesos, entonces deberían tener 25 matrices. Si quieren unificarla en una sola matriz, pues digamos que es decisión de ustedes. La recomendación es que lo hagan de la forma donde sea más fácil administrar las matrices o actualizarlas. Recuerden que es importante actualizar como mínimo una vez al año estas matrices. Muchas veces se dejan de trabajar documentos, ya no se hacen actas de comité porque resulta que el ministro o la ministra definió que no vamos a hacer actas. Entonces ya ese activo se saca del inventario, o resulta que ahora tenemos que hacer otras actas. Por ejemplo, en mi caso yo voy a hacer actas por cada acompañamiento que hago con las entidades en este ejercicio. Entonces ese es un activo de información que yo tengo. Pero la recomendación es que lo hagan de la forma que les quede a ustedes más fácil hacer este inventario de activos. Entonces ya tengo acá clara cuál es mi información, cuál es la criticidad de mi información, dónde está mi información, a dónde tengo que poner los controles, porque acá me dice, no, vea, señor, tenga en cuenta que toda su información casi que está en SharePoint, en las bases de datos, y está física. Entonces yo no tengo por qué ir a desgastarme colocando controles súper estrictos en los computadores de los funcionarios, cuando sé que en los computadores de los funcionarios no está la información, está allá en mis bases de datos y está allá en SharePoint. Entonces eso que me da a mí indicios, listo, tengo que ir a proteger SharePoint, tengo que ir a revisar cómo se están dando los privilegios allá, quién está accediendo, cada cuánto se le hace backup, cuáles copias de seguridad se sacan, porque allá al final es donde está la información de negocio de la entidad. Allá está este activo valioso que, como al inicio de la charla lo decíamos, allá está lo más valioso de la entidad, que es la información. Listo, voy a dejar de compartir. Tenemos, bueno, había dicho que 10 minutos, me pasé 2 minutos para que hagan preguntas, si tienen preguntas. Voy a dejar de compartir. Y los escucho, si alguno tiene preguntas. Listo, Jorge, dame un segundo que estoy viendo tu pregunta. Si en un proceso se identifica a una persona como activo de información, ¿se clasifica por el rol y cargo o por el nombre de la persona? Depende. Depende si es el cargo el que es un activo de información. Acá este punto es muy sensible, la verdad. Y yo
en lo posible siempre recomiendo que se defina que una persona es un activo de información si realmente solo él y únicamente él tiene la información. Es decir, siempre para este ejercicio pongo el mismo ejemplo y es la fórmula de la Coca-Cola. Se dice que la fórmula de la Coca-Cola está dividida entre dos personas y estas dos personas conocen la fórmula de la Coca-Cola. Supuestamente no está escrita en ningún documento, no está escrita en ninguna parte, sino que estas dos personas tienen la fórmula de la Coca-Cola. Yo, si fuera Coca-Cola, colocaría solamente a estas dos personas con nombre propio dentro de mi inventario de activos como un activo de información. Pero si es un cargo, si normalmente este cargo es el que conoce toda la información independientemente de quién esté en ese cargo, solamente él y nadie más conoce esa información, lo colocó por cargo. No sé si me hago entender, José René. En lo posible, y este tema es muy susceptible, yo no colocaría o yo no veo que en las entidades hayan personas que sean activos de información. Muchas veces en las entidades tenemos procedimientos, tenemos manuales, y si no está la persona, pues está el manual o está el procedimiento donde me dice cómo se hacen las cosas. Si esto no es así, solamente esa persona conoce la información. Les voy a dar un ejemplo de Fuerza Aérea. Haciendo un día un ejercicio me dijeron, no, pero es que resulta que él es un técnico que está especializado en esos aviones que ya son muy viejos y solamente él conoce cómo se hace la reparación de esos aviones. No hay nada más, no hay nadie más, no está escrito en ninguna parte. Ahí se identificó que esta persona era un activo de información porque solamente él conoce, ya no hay manuales donde se diga cómo se repara ese avión. Entonces se definió que él es un activo de información. ¿Y cómo lo colocaron? Con nombre propio. Espero que haya resuelto tu duda, José René. Acá hay otra pregunta. ¿Los datos abiertos no están en esta matriz? ¿Cuál es la recomendación para este tema? Sí, los datos abiertos no están en esta matriz. Sin embargo, es un buen insumo para identificar cuál de esos datos son abiertos y cuáles se pueden publicar. Esto especialmente en las bases de datos. O un ejemplo, haciendo un ejercicio con el Agustín Codazzi, identificamos que tienen la base de datos de puntos cartográficos, como ahorita les decía, y ellos lo que hicieron fue agregar una columna más donde colocaban si esto podía ser un dato abierto o no. Ahí identificaron cuáles sí, y esos fueron los que se cargaron a datos abiertos. Pero sí, tienes razón, Jesús Giraldo. Pueden agregar una columna adicional a esta matriz donde digan qué datos de estos pueden ser abiertos. Jorge Torres dice, pregunta, ¿y dónde quedan las personas ya que ellas también hacen parte del procesamiento de datos? ¿Cómo se puede clasificar en el formato guía? Bueno, Jorge, creo que esto también está asociado con la respuesta que le di a José René. Para mí, en lo personal, tengo bastantes años en trabajar en seguridad de la información. Lo que les digo, una persona se vuelve un activo de información cuando solamente ella tiene la información y es tan crítica que la entidad no pueda operar si esa persona no está. De lo contrario, sí, todas las personas tenemos información, manejamos información de la entidad, pero al final si uno no está el procedimiento o debería estar el compañero o el par que pueda suplir el proceso que uno hace. Alexandra Fajardo dice, recuerden diligenciar, Jorge Torres dice, las personas deben ser consideradas como un activo clave a la hora de implementar un ISO 27001. Sí, Jorge, como te digo, es clave, y esto cuando estamos definiendo el manual de seguridad o de políticas de seguridad de la información, las personas son claves. Se dice que el 95% de los incidentes de seguridad están dados por las personas, son muy claves. Si no las capacitamos, pues digamos que por más de que nosotros implementemos o hagamos lo que sea desde el punto de vista de seguridad o técnico, las personas son fundamentales, son claves, tienen información, pero pues revisen ustedes el criterio de incluirlo como un activo de información. Fabián Castro dice, las personas no son activos de información. José René dice, esta actividad de la identificación, clasificación y actualización de los
activos de información es solo responsabilidad de las áreas de TI o debe ser compartida con otros procesos? No, José René. Nuestra recomendación desde el ministerio es que cada proceso debe hacer su inventario de activos de información. ¿Por qué? Porque hoy, un ejemplo, ustedes me contrataran o me dijeran, Laura, queremos que usted venga a cada una de las entidades y nos haga el inventario de activos. Yo voy a llegar a cada una de ustedes y les voy a decir, me voy a sentar en un puesto y no voy a poder hacer nada. Porque al final, el que conoce la información es el dueño del proceso. La recomendación es, el inventario siempre debe ser realizado por cada uno de los procesos. Es una responsabilidad de cada uno de los procesos. Esto no es responsabilidad del área de tecnología. ¿Qué debe hacer el área de tecnología? Poder generar el inventario de la infraestructura que tiene, del hardware, del software, porque tecnología sí lo conoce, pero de la información core del negocio la tiene que hacer cada dueño de proceso. El deber ser, pero normalmente en las entidades no están definidos los procesos o procedimientos. Sí, Jorge, vuelvo y te repito, si hay alguien que sea vital y si esa persona no está en la entidad, no se puede operar el proceso, como el ejemplo que les daba ahorita de este técnico de mantenimiento en Fuerza Aérea, que si él no estaba y ese avión le pasaba algo, no se podía reparar porque solamente él tenía la experiencia en reparar este avión, él se definió como un activo de información. ¿Cuál es la dependencia responsable de compilar, publicar esta información? De publicar debería ser el área de comunicaciones o el área que tenga el área que normalmente publique información en la página de cada entidad. Muchas veces es el área de tecnología, en otras entidades es el área de comunicaciones. Ellos deberían publicar, pero siempre se debería centralizar en el responsable de seguridad de la información. Este es el área que debería consolidar las matrices de todos los procesos y digamos que resguardarlas. ¿Por qué? Porque debe tener el área de seguridad de la información, debe consolidarlas para poder tener la visión completa de cuál es la información y dónde está la información almacenada. José Vicente dice, ¿este procedimiento debería estar en conjunto o en camino con el área de gestión documental? Sí, es mucho más efectivo que este proceso se realice con el área de gestión documental. Muchas áreas de gestión documental ya tienen avanzado y también tienen inventariada la información digital. En algunas entidades, por ejemplo en nuestra entidad, en el ministerio, ya el área de gestión documental también identificó y clasificó en las tablas de retención la información que está digital y esto es un insumo muy grande, ¿sí? Y queda mucho más fácil si se hace con el área de gestión documental, José Vicente. Edith Constanza dice, ¿es necesario publicar el inventario de activos en el portal de datos abiertos? No. El inventario de activos de información no se debe publicar en datos abiertos, se debe publicar solamente los datos que sean abiertos, teniendo en cuenta todas las excepciones de la ley 1712 que acabamos de ver. El inventario de activos de información sí debe estar publicado en la página web de la entidad y también debe estar publicado el índice de información clasificada y reservada. Alfredo Orjuela dice, ¿es válido manejar que los formatos se manejen de manera independiente, ya que son dos informaciones solicitadas por la ley 1712 de manera separada? Alberto, no entiendo tu pregunta. Ruth Zanabria dice, no. Jorge Torres, la alta rotación hace que se pierda la gestión de estos procesos. De acuerdo, Jorge, siempre se debería trabajar porque en las entidades exista un proceso de gestión del conocimiento para asegurar que siempre la información quede documentada, el cómo se hacen los procesos. Esto es algo que también se trabaja desde seguridad de la información. Para que si alguien se va, un contratista se va de la entidad, pues no se lleve ese conocimiento, sino que siempre se mantenga dentro de la entidad. Rick Mondragón dice, ¿cómo se obliga desde TI a las entidades o directivos de entidades públicas a implementar seguridad de la información y sus actividades asociadas? Rick, pues yo creo que desde dos puntos de vista. El primero es que todas las entidades deben dar cumplimiento
a la política de gobierno digital, todas están obligadas a dar cumplimiento, y dentro de la política de gobierno digital recuerden que un habilitador transversal es seguridad de la información. Entonces todas las entidades están obligadas a implementar los temas de seguridad, pero no solamente porque exista ya una política y algo detrás. Tenemos muchas regulaciones donde nos exigen, que es la ley antitrámites, nos exige tener seguridad de la información. El modelo de MIPG también obliga a tener implementados los temas de seguridad de la información. Hay bastante normatividad ya para el sector público donde nos obliga, como tú dices, a tener implementado este modelo, pero no solamente por eso, sino que pues ustedes lo han visto en los últimos días. Estamos teniendo bastante actividad de bastantes ciberdelincuentes, donde nos pueden hacer quedar muy mal a cada una de las entidades o a las entidades donde ustedes están si no implementamos estos temas de seguridad de la información, y más hoy como en la modalidad en la que estamos trabajando. Jorge Torres dice: en el punto 8 del anexo A de la ISO 27000 se detalla un aspecto muy importante dentro de la norma, la gestión de activos de la información que dan soporte a los diferentes procesos de información. Así es, Jorge. Laura, yo tengo una pregunta. Dime, Jesús. Bueno, buenos días para todos. Un tema pues que me gustaría que tú reforzaras, y es que se tiene la idea errada que los activos de información son netamente documentales. Tal como tú lo expresabas, eso abarca un todo, y pues gracias a la explicación que tú diste, se da uno cuenta que va desde algo tan mínimo como un documento diligenciado hasta una aplicación o una base de datos. Entonces, te voy a colocar el siguiente ejemplo para que tú pues, me refuerces la idea, y es: tengo un documento físico, pero identificado como activo de información, pero este documento físico luego pasó a un proceso digital, es decir, se escaneó y luego se está guardando en X ubicación. Como tal, este ya sería otro activo de información porque está ubicado en dos maneras diferentes, una en un formato físico y en una en un formato ya sea una carpeta compartida o un acceso a un SharePoint y demás. Entonces, como para que me ayudes con reforzar este tema, pues porque a veces se tiene esa idea errada, que solo como está físico, entonces solo lo identifico una vez, pero eso no es así. Cuando él va a pasar a un proceso digital, se debe volver a identificar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Sí, así es. Como lo dice Jesús, se debe identificar el activo 2 veces, digámoslo así, o se debe detallar que la información la tengo en 2 ubicaciones diferentes. ¿Por qué? Porque supongamos que son los contratos. Y los contratos, pues yo debo protegerlos porque me van a servir de evidencia en caso de que ocurra algo o le ocurra algo a la entidad, pues mi documento soporte va a ser este contrato. Si yo solamente identifico el físico y me concentro en proteger esa información física y asegurarme que no se vaya a inundar o que no vaya a caer una gotera y me vaya a dañar esos expedientes, pues bien, solamente lo identifiqué de forma física y no identifiqué el digital, y resulta que un día alguien accedió a la base de datos y se robó toda esa base de datos donde estaban esos contratos y se divulgó información que no debería divulgarse. ¿Por qué pasó esto? Porque yo nunca identifiqué que también estaba de forma digital y no me concentré en también colocar controles en ese lugar donde estaba ese documento digital. Entonces, yo debo, como decía Jesús, identificarlo de las 2 formas. No necesariamente tiene que decir que yo lo debo colocar 2 veces en mi matriz. Yo puedo colocar que está digital y físico, pero lo más importante es poder colocar todas las ubicaciones donde yo tengo ese activo de información. ¿Para qué? Vuelvo y le repito, este ejercicio es para poder identificar qué información tengo, cuál es su criticidad, en dónde la tengo, vuelvo y repito, para poder concentrarme en implementar los controles ahí en donde tengo la información. Muchas gracias, Laura. Dale, Jesús. Hay otra pregunta de Jorge donde dice que si las tablas de retención documental deben estar publicadas en la página web. Jorge, la verdad no recuerdo, se me escapa en este momento, pero no recuerdo. Sé que el área de gestión documental lo tiene claro. Creo que no las tienen que publicar, pero la verdad no recuerdo. De este tema no recuerdo porque sé que hay una ley específica para esto. Buenos días, Laura, qué pena yo te interrumpo ahí. Soy la secretaria del área de TIC, muchas gracias a todos por la participación. Respecto a esa pregunta de TRD en la página web, claro que sí, ellas se publican
en la página web y en la intranet de cada dependencia por normatividad. Laura, muchas gracias por ayudarme porque no recordaba si sí. Jimmy nos dice, el área jurídica debería, previo a realizar el inventario de activos, hacer algún documento que defina lo reservado o no de la documentación. Sí, Jimmy, nuestra recomendación desde el ministerio es que este trabajo, como lo nombraba ahorita, debería ser un equipo multifuncional el que realice este inventario de activos, multifuncional o multidisciplinario, perdón. Primero, pues estén los dueños de proceso, que son los que conocen la información. Segundo, se participe con el área de gestión documental, que ya tienen un gran avance y tienen un gran conocimiento de cuál es la información de la entidad. Y tercero, se realice una revisión con el área jurídica. Muchas entidades, como lo hacen, realizan todo su inventario de activos de información, clasifican su información, diligencian el índice de información clasificada o reservada y posterior a este proceso el área jurídica hace toda una revisión de esta información. O en muchas lo hacen acompañado de un abogado en la que se va identificando y de una vez el abogado va dando su punto de vista desde el área jurídica. Pero sí es muy importante que el área jurídica se involucre en alguno de estos puntos, puede ser al finalizar o durante este proceso del inventario de activos, para que nos apoyen con esta definición de información clasificada o reservada. Ok, Alfredo, acá creo que me refiero a los formatos independientes de activos y al índice de información. Sí, de acuerdo, Alfredo, son dos formatos, son dos documentos, por eso les decía que al final son 3 en 1, no solamente son 2, son 3. Es el inventario de bases de datos personales, son los formatos del índice de información clasificada y reservada y el inventario de activos de información, son 3 documentos. Vanessa dice, ¿puedes enunciar ejemplos de los datos de los niños, aparte de la información de hoja de vida de los funcionarios? Gracias. A ver, en este momento no se me ocurre. En los registros civiles, cuando los padres adjuntan para la afiliación de la caja de compensación. Pero recuerdo en una entidad donde se estaba trabajando con población vulnerable. Por ejemplo, el ICBF pues tiene bastantes datos, pero depende mucho de la entidad. Vanessa, en este momento se me escapa y sé que de forma transversal todas las entidades tienen datos de niños y niñas o adolescentes en las hojas de vida, porque se deben adjuntar los registros civiles, pero tengan mucho en cuenta cuando realizan actividades, especialmente el área de talento humano, cuando realizan actividades familiares en las que se registran listados de asistencia, donde van niños y niñas, o información de niños y niñas, perdón. Tengan mucho en cuenta también las fotos. Allí en las fotos hay información de niñas, niños o adolescentes, y no sé, no se me ocurren en este momento más información que sea transversal para todas las entidades donde hayan. En muchos procesos del área legal existen datos de niñas y niños en las áreas legales o en las áreas jurídicas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay niños que quedan huérfanos y ellos son los que interponen denuncias o son los que interponen quejas. Muchas veces están, ¿cómo se dice?, representados por un adulto, pero ahí se describen en los procesos del área jurídica. También se me ocurre otro ejemplo. Luz nos dice, Laura, ¿cuál sería la dependencia dentro de la entidad que debe requerir al resto para que entregue la información para su consolidación y publicar? El área de seguridad de la información, Luz. El área de seguridad de la información, la persona, el rol, si existe un oficial de seguridad, este es el que debería requerir a todos los procesos de la entidad para que entreguen su inventario de activos y para que se pueda publicar, consolidar y poder publicar. Debería ser el área de seguridad de la información. Lisette dice, estos instrumentos de gestión de la información como el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación deben adoptarse bajo un acto administrativo o no es necesario. Sí, Lisette, el inventario de activos y el índice de información debe ser adoptado bajo un acto administrativo. De lo contrario, casi que queda como un documento
que no es legal, que no está vigente, sino es adoptado por un acto administrativo. Luz, bueno, con mucho gusto. José René dice, ¿cómo se relacionan los activos de información en un sistema integrado de gestión? ¿Debe haber unidad de criterio? Sí, José René, debe haber una unidad de criterio. Como les decía, el modelo de seguridad y privacidad de la información es lo mismo que decir un sistema de gestión de seguridad de la información. Es el símil, solamente que la norma ISO 27001 lo llama Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y sí debe haber una unidad de criterio en todo lo que se defina dentro de este modelo de seguridad de la información. Liliana dice, si no existe un área específica de seguridad de la información, ¿quién podría asumir el rol de liderazgo para este tema? Bueno, la primera observación, Liliana, es debería existir alguien, un rol, o debería existir una persona. Si no es así, podría darse desde el área de planeación. Lo que se busca es que sea un área transversal para toda la entidad. El área de planeación o alguien que tenga estas habilidades, como lo decía ahorita, de poder requerir a toda la entidad para que empiecen a trabajar en esto. No es fácil, la verdad. No es fácil poder articular a todos los procesos para que se involucren en este tema que es dispendioso. Pero podría ser un área de alguien de planeación, alguien que esté muy cerca al director de la entidad o al gerente de la entidad. El líder de seguridad de la información, ¿en cuál proceso debe estar vinculado? No debería estar en el área de tecnología, RIC. Nosotros, por ejemplo, nuestro oficial de seguridad dentro del ministerio es un asesor de la ministra. Es un área, ¿cómo podría decirse? Staff, o es un área independiente. No debería estar dentro del área de tecnología. Aunque cuando las entidades inician con este tema, muchas veces nace desde el área de tecnología el líder de seguridad de la información, pero lo que se busca es que sea una persona independiente porque él define políticas que también debe implementar el área de tecnología y no debería ser juez y parte, RIC. Bueno, muchísimas gracias, buen día.